Buen día, hermanos, a todos. Feliz viernes que vamos disfrutando. Vamos llegando al final de esta semana que hemos iniciado muy bien. Esperemos que podamos terminar de la misma manera, bajo la gracia, bajo la acción poderosa del Espíritu Santo, al cual nuevamente invocamos como presencia personal. No como una simple oración que se dice, sino como presencia personal. Es una de las personas de la Trinidad que invitamos a estar con nosotros en esta sesión y le decimos que se encargue de llevarla hasta el final, que ponga en nuestro corazón palabras sabias, una disponibilidad, una voluntad presta a cumplir, una inteligencia para comprender, unas manos para actuar, que sea Él. Lo que esté preparado, está preparado, pero que sea Él el que diga, no, yo quiero por aquí. Como hizo con San Pablo, quería ir para un lado, lo mandaba para otro. Es eso, dejar al Espíritu Santo hacer lo suyo, no interponernos entre Él y nosotros, entre Él y la evangelización, entre Él y el querer salvífico universal. Abrámonos siempre más y más a esta fuerza que es el poder de la Trinidad. Es el querer del Padre que quiere que todos los seres humanos se salven. El querer del Hijo que entrega su vida para que todos tengan vida eterna. El querer del Espíritu que santifica, que vivifica, que anima, que sostiene, que fundamenta la vida de la Iglesia. Cuánta labor trinitaria, cuánta labor de este Dios que se nos ha hecho cercano, se nos ha hecho personal, se nos ha hecho accesible gracias a la revelación dada en su Hijo Jesucristo y toda sostenida por el Espíritu Santo, como hemos estado viendo esta semana. Ha sido una semana llena de esta acción del Espíritu y que nos va preparando para la celebración litúrgica solemne de Pentecostés, con la que cerraremos este gran domingo de la cincuentena pascual. Alegrémonos, gocémonos, dejémoslo actuar, sintámonos hijos e hijas amados del Padre. Él nos ama tanto que entregó a su Hijo. Amados y amadas de Jesús, el Señor, el que se entregó, el que resucitó, el que sopló sobre nosotros el Espíritu de la vida y del Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo haciendo toda esta obra, nos sostiene en vida, nos alienta. En fin, dejemos que toda esta acción trinitaria venga sobre nosotros, sostenga este momento precisamente de diálogo con la palabra, de encuentro con la palabra, porque esto es lo que queremos, eso es lo que quiere Dios, un encuentro personal con Él. Bien, confiémonos completamente y dispongámonos para entrar en comunicación con Dios por mediación de su palabra. Hoy continuamos el capítulo 16 de Juan, versículos 20 al 23. Juan 16, del 20 al 23. Como ven, vamos a repetir el último versículo de ayer y ampliamos unos 3 más. Esta semana ha sido de textos pequeños, pero hemos visto qué densidad de cada texto, qué profundidad de cada palabra. Mientras ustedes van encontrando el texto, dado que entre más cercano lo tengamos mejor, porque podemos ir haciendo anotaciones, subrayando, en fin. Quisiera una palabra sobre lo que venimos diciendo de la comunicación con Dios por mediación de la palabra. El Papa Benedicto XVI tiene una frase que entrará en la historia de la humanidad, en la historia del cristianismo, de estas que pasarán los siglos y se volverá a recordar, porque ha sintetizado el cristianismo en una sola frase, el ser cristiano en una sola frase, como desearíamos hace tiempo haberla tenido. Quizás lo decíamos, pero no en esta síntesis maravillosa. Él dice, no se comienza a ser cristiano por una decisión
ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Y es que este es el centro. Se hace cristiano uno o comienza el camino del discipulado no porque opté por hacer el bien y dejar de hacer el mal. Es una decisión ética que se puede hacer y el que no cree en Cristo, que lo haga. No es por una gran idea descubrí que Dios es un todopoderoso. No, es que me encontré con un evento, me encontré con un acontecimiento, me encontré con una persona, me abrió horizonte y permite una orientación decisiva a mi vida. Y entonces la renovación de este encuentro y su comprensión produce en el corazón de quien cree una reacción de asombro. ¿Por qué de asombro? Porque descubre que este encuentro con esta persona, Jesús, palabra encarnada, es todo iniciativa divina. Es iniciativa de Dios. Es Dios quien sale al encuentro de la persona para tratar de amistad con ella, dice la Dei Verbum en el número 2. Esta iniciativa divina que el ser humano, con su propia capacidad racional y su imaginación, nunca habría podido inventar. No es un invento, no es una doctrina, no es una ética, no es una ideología, no es un lindo pensamiento, no es un lindo sentimiento, es una persona, el Hijo único, eterno del Padre, que se encarnó y sale a nuestro encuentro para darnos perspectivas. Es algo maravilloso. Y entonces se trata de una novedad inaudita y humanamente inconcebible. Aquello que dice Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne y acampó, puso su tienda entre nosotros. Y esta expresión, dice el Papa, no es una figura retórica, sino una experiencia viva. Aquello que dice Juan, lo decía un día estos, lo que hemos visto, lo que han contemplado nuestros ojos, lo que han tocado nuestras manos de la vida, porque la vida se manifestó y hemos creído en ella, eso les comunicamos. No es narración retórica, no son lindos argumentos, es una experiencia de vida, una experiencia vital. Y San Juan la narra como testigo ocular y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan 1:14, este maravilloso texto de la encarnación. La fe apostólica, la predicación apostólica testifica que la palabra eterna se hizo uno de nosotros. Y vamos a ver, sobre todo la próxima semana, la semana que viene será algo maravilloso, el capítulo 17 de San Juan, aunque el lunes todavía tendremos el 16. Esta palabra que es uno de nosotros se expresa, se comunica verdaderamente en palabras humanas. Por eso estamos leyendo con fe y sentido de la Iglesia estos textos bíblicos, porque la palabra eterna que se encarnó se nos comunica, se nos revela, se expresa en estas palabras humanas. Bien, que esto nos anime porque es el encuentro con una persona. Lo he dicho ya casi 46 días que llevamos hoy ya. Vamos a leer el texto de hoy. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, por si acaso alguno está entrando, Juan 16 del 20 al 23. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras que el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia, porque le ha llegado la hora. Pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia, porque la alegría
de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarles su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Hermanos, retomamos el versículo 20 de ayer y seguimos hablando de la alegría revuelta con tristeza, pero sobre todo triunfa la alegría que nadie nos podrá arrebatar. Y una alegría que se convertirá después en ya no tener que preguntar nada. Recordemos, estamos en la sección del Evangelio de Juan de 13:1 a 17:26, que abarca los discursos de despedida. Estamos en el tercer discurso de despedida todavía, que es este capítulo 16, y la semana que viene cerraremos con la séptima escena de esta sección, la oración de Jesús al Padre, donde nos insertaremos en una oración maravillosa. Bien, vamos a leer el texto y a ver qué nos dice. Retomamos el versículo 20 de ayer y lo ampliamos, tenemos la posibilidad de ampliarlo. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes llorarán, 1, se entristecerán, 2, mientras el mundo se alegrará, 3. Ustedes estarán tristes, 1, pero su tristeza se transformará en alegría. Vamos a ver poco a poco estas frases. Ayer lo resumí en el tema de la alegría e hicimos, recuerdan, un recorrido por algunos de los textos que hablan de la alegría en Juan, que son muchísimos. Hay que saber verlos y mucho más, y vamos a ver las palabras que están en griego que Juan utilizó para comunicar alegría. Recordemos estos discursos de despedida y estamos en el tercero. Son un testamento que Jesús deja a sus discípulos, los que se hallaban con él en el momento de la despedida, pero también a cada lector a lo largo de los tiempos. Cuando nosotros hoy leemos estas palabras, tenemos que darnos cuenta que estas palabras, dirigidas en aquel hoy a los discípulos, se dirigen en el hoy de nuestra existencia a nosotros. Somos los nuevos discípulos de Jesús en el acontecer del tiempo. Por eso, las intervenciones de Jesús no se limitan a explicar el sentido de los gestos o las palabras de despedida que está comunicando, sino que van abriendo perspectiva hacia el futuro de los discípulos, que por lo tanto es el presente de nosotros, que hoy estamos delante de este evento, como dice el Papa Benedicto XVI, que es la persona encarnada del Hijo Eterno del Padre. Y en este sentido, no son solo palabras de consuelo dirigidos a los destinatarios de Juan, sino el testamento dirigido a toda la cristiandad, aquellos que van a ir a lo largo de los años, siglos y milenios descubriendo la persona de Cristo. Pero decíamos ayer, en esta experiencia ustedes estarán tristes, llorarán, mientras el mundo se alegrará. Vean que aquí aparece nuevamente la sombra de la cruz, si podemos decirlo así. En el sentido bueno de la palabra. ¿Por qué? Porque nos obliga a levantar la mirada, contemplar al crucificado, al elevado, al exaltado, al glorificado. Esto de la glorificación lo vamos a entender mejor la próxima semana, porque ya ahí Jesús va a hablar de la hora de la glorificación. Entonces, ahí está la cruz. Cuando Jesús habla a sus discípulos, está diciendo que se acerca el momento en que llorarán, se entristecerán, se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Pensemos que esta glorificación, esta elevación del Hijo a una muerte en cruz es inminente. Faltan, según la narración de Juan, las horas entre la noche y la tarde del viernes para que llegue este momento. Y esta muerte provocada por el mundo
aparecerá a los ojos del mundo como una victoria para quienes hacen frente común contra Jesús. Ellos dirán: hemos triunfado, acabamos con este blasfemo, se declaró hijo de Dios, Dios nos lo salvó, hemos hecho la voluntad de Dios. Pero este mundo que se alegra, descubre que su alegría de repente se vacía, queda sin nada. Porque para Juan, los brutales hechos de la historia no reflejan el verdadero sentido y significado de la muerte de Jesús. Por eso, la alegría del mundo se caerá. La alegría de los discípulos se elevará al punto de que será inarrancable y a tal punto que ya luego, como dice el último versículo de hoy, no tendrán que preguntarle nada cuando lo vuelvan a ver. Entonces, esta elevación de Jesús, que es a la vez, como hemos insistido, su exaltación, marca la hora del juicio de este mundo, que ya había comenzado en el capítulo 12, recuerdemos 13:1, habiendo llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. Entonces, es una pérdida ciertamente inevitable. Y los discípulos tienen que experimentar el dolor de la partida, que va a provocar la muerte, aunque en ese momento todavía no entiendan que se trataba de su muerte. Ciertamente, el autor nos quiere contar lo que Jesús estaba comunicando y que solo adquirió significado después, precisamente, de la resurrección. Aquí hay un detalle interesante que uno podría ver en este tercer discurso, y es la aparición de la segunda persona plural, el vosotros, que para nosotros en América Latina es el ustedes. Pero esta frase, esta palabra, este pronombre, aparece en estos textos 125 veces. O sea, del capítulo 13 al 16, hay 125 apariciones de esta segunda persona plural, con una presencia de 20 veces en el capítulo 13, 34 en el capítulo 14, 33 en el capítulo 15 y 38 en el capítulo 16. Vea que va aumentando. Jesús está hablando, está dirigiéndose a ellos. Por eso les dice: ustedes, vosotros, se entristecerán, etcétera, etcétera. Es esta experiencia. La comunidad tiene que experimentar que el objeto directo de los discursos de Jesús es ella misma, pero que alcanza su lugar en la comunicación continuamente renovada de la palabra de Jesús por mediación del Espíritu Santo. Recuerden que dijimos: Él nos va a volver a decir lo que ya Jesús había dicho en cada circunstancia histórica. Ahí está Jesús, que camina, gracias al Espíritu Santo, de la mano de su comunidad, de la mano de sus discípulos. Pero veamos la segunda parte de este versículo 20. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Este pero vale oro, porque es un cambio. Habrá una nueva situación. La vida del creyente en Jesús no se queda en la tristeza. La tristeza es momentánea, pero esta tristeza se transformará, se convertirá, devendrá en alegría. Ciertamente, los discípulos tienen razón, igualmente que nosotros tendríamos razón al preocuparse del momento en que Jesús ya no va a estar haciendo comunidad con ellos como lo ha hecho en los últimos 3 años. Esto provocará su tristeza, aunque ya dijimos la alegría del mundo. Pero el momento en que esta tristeza se convertirá en alegría también será pronto, será breve. Recuerden, hablábamos ayer de un micrón. Es un tiempo breve, uno podría traducirlo, pero en breve estarán felices, pero en breve se volverán a alegrar. La palabra usada por Juan indica eso, es algo muy breve. Es lo mismo que utiliza el autor del libro del Apocalipsis cuando aparece esta palabra: las cosas que sucederán en breve. Algo que va a acontecer
casi inmediatamente. Ciertamente se llora, se lamenta, especialmente cuando hay una experiencia dolorosa. Ante la muerte de un ser querido, pues se llora y se lamenta. Por lo tanto, está Jesús hablando de un contexto de muerte por los verbos que está usando. Tristeza, lamentación, duelo, llanto. Eso tiene que ver con muerte. Y esta es la perspectiva que el versículo 21 nos va a ayudar a comprender. Precisamente como escuchamos ya, y ya casi lo vamos a ver, Jesús pone la experiencia de una mujer cuando va a dar a luz. Y habría que decirlo escuchando a mujeres. Nosotros los hombres no damos a luz ni daremos a luz nunca, pero escuchando a las mujeres, sobre todo ese primer parto. Ya cuando lleva 2 o 3, el asunto se vuelve, dicen ellas, más llevadero, pero el primero, ese susto de que va a pasar por primera vez, aunque me imagino que todos tienen la misma tensión que lleva allí. Jesús nos va a ayudar a comprender esta muerte con la imagen de la mujer que da a luz. ¿Y esto por qué? Porque Jesús está convencido rotundamente de que tendrá la victoria, de que resucitará, de que vencerá al mundo, de que destruirá el poder del príncipe o gobernante de este mundo, como habíamos visto hace creo que 2 días. Aquí se trata de eso. Ahora bien, si Jesús es el que se despide, lo hace para volver. Hemos visto que dice, pero los volveré a ver. Jesús se dirige a la comunidad en este discurso de despedida, siendo uno que se va y viene. Uno podría decir, es un Jesús que está partiendo y continuamente está viniendo. En aquel momento histórico, en el hoy de la experiencia de los discípulos, de los apóstoles, Jesús está partiendo, pero a la vez con su palabra le está diciendo, yo estoy viniendo, me voy, pero vengo pronto, volveré, los volveré a ver. Y a nosotros, a lo largo de la historia, también nos acontece lo mismo. Jesús es uno que está continuamente partiendo, pero en su palabra, cada vez que celebramos sacramentos, que celebramos Eucaristía, que celebramos liturgia de la palabra, que oramos las oraciones de la liturgia de los fieles, de las horas de los fieles, allí Jesús está viniendo. Cada vez que nos acercamos a su palabra, Él está volviendo, está viniendo. Precisamente en la medida en que se hace presente en la comunidad a través de cada palabra del Evangelio. Hay que tenerlo aquí presente. Sobre todo cuando leemos estos discursos de despedida, Jesús que dice que voy y vengo. Estoy yendo, estoy viniendo, porque la conjugación de los verbos es un continuo estar partiendo y un continuo estar viniendo, porque Él no abandona a su comunidad. Y esto es algo muy bonito, porque nos refleja a un Jesús muy dinámico, siempre en movimiento. De hecho, ya en el capítulo 1, Juan el Bautista ve que Jesús viene y rápidamente le dice a sus discípulos, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no se detiene, Jesús pasa, sigue adelante, los discípulos escuchan a Juan, se ponen detrás de él, Jesús sigue caminando, les pregunta qué quieren y le dicen y les invita a ir con él. Jesús, el Jesús de los evangelios está continuamente en movimiento, es dinámico. Todavía en el Evangelio de Marcos es más fuerte. Marcos no lo deja descansar nunca. Pareciera que Marcos tiene prisa de llegar rápido a la cruz. Por eso repite más de 40 veces e inmediatamente, una cena e inmediatamente, otra escena e inmediatamente, hasta que finalmente uno llega y se encuentra delante de la cruz y ahí tampoco puede parar, porque luego sigue la escena de la resurrección y hay que salir corriendo a anunciarlo. Este Jesús pone en movimiento, está siempre en camino, y no solo eso, Él declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vean que aquí hay detalles muy lindos. Veamos este versículo 21. Cuando una mujer va a dar a luz, primero se angustia porque le ha llegado la hora. Y a Jesús le está llegando la hora. Segundo, pero una vez que ha dado a luz,
ya no se acuerda de la angustia. Será un breve momento, que de hecho en algunas es muy rápido. Y tercero, ¿por qué? Por la alegría de haber traído un hijo al mundo, un ser humano al mundo. Jesús quiere consolar a los discípulos y utilizó esta imagen. Juan recurrió a esta imagen para transcribir lo que Jesús haya dicho y lo que ilumina la situación de su comunidad a final del siglo I, prestándole su lenguaje al Jesús de 70 años antes. Juan pone a hablar a Jesús en el lenguaje de finales de siglo. Jesús no hablaba así, Juan lo pone a hablar así. Y entonces quiere consolar a sus discípulos con esta comparación de la mujer que estando embarazada va a dar a luz. Y Jesús habrá visto a muchas mujeres, nosotros hemos visto también a muchas mujeres en la situación en que se colocan en la tristeza o angustia, más que tristeza, la angustia de que llega la hora, de que llegan los dolores, de que hay que pujar, etcétera, hasta el momento en que finalmente el niño nace y ya no piensa más en los dolores y dificultades. ¿Por qué? Ahora contempla el rostro de su hijo, la alegría de haber traído un hijo al mundo, pero sobre todo tiene un hijo que es carne de su carne, que tiene un ser que lo ha engendrado. Ahí está esta alegría. El momento puede ser muy breve, aunque algunas mujeres que estarán escuchando dirán, padre, no, a mí me costó varias horas. Lo sabemos, a algunas les cuestan hasta días. Pero normalmente el caso normal es un momento de angustia que dura corto, mientras los minutos que pasen entre el hacer la fuerza y ver que el niño sale a la luz del mundo. Entonces la angustia del nacimiento puede hacer pensar precisamente que no se va a sobrevivir, que hasta ahí llegó todo. Sabemos que el parto también es eso, es dolores de parto. También puede haber una muerte. Pero una vez que nace el ser querido, el bebé, el rostro de la madre completamente transformado. Bueno, hagamos un paréntesis aquí para que se rían. Sí se parece al papá, ¿verdad? Completamente transformado. Entonces, ella vive esta experiencia incomparable. Ya no hay nada que la lleve a ningún lugar. Está contenta, está llena de luz, se alegra completamente. No hay nada más hermoso que ver el rostro de una madre feliz, llena de paz, llena de gozo. Su rostro resplandece con la gloria, y aquel rostro que estaba contraído y triste de repente refleja la luz del mundo. Es una cosa maravillosa después de esta experiencia. Y qué bonito que podemos también disfrutarlo de esta manera. Pero como metáfora que Jesús utiliza, alude también a algunos textos que en la Biblia se usan para comunicar precisamente esta luz. En el Antiguo Testamento hay textos que hablan de parto, de dar a luz. Algunos en tono negativo y algunos en tono positivo. Sobre todo en los textos proféticos. Por ejemplo, de forma negativa habla el profeta Oseas en el capítulo 13, Miqueas en el capítulo 4. Ciertamente porque a veces el parto puede ser negativo. Pablo también en la carta a los Gálatas habla de parto. Y Pablo ve la criatura que engendró para Cristo y no se parece a Cristo. ¿Y qué dice? Tendré que volver a engendrarlos, tendré que volver a parir, y esperando que esta vez lo que engendre sí se parece a Jesucristo. Entonces vean que el parto puede ser algo negativo también, por el dolor, por la muerte, o porque lo que nació no era lo que se esperaba. De forma positiva, en Isaías capítulo 66, donde el profeta describe a Sión como la que da a luz un hijo, de aquella de la que brotará el Mesías como primogénito de todos los hijos de Israel, de Sión, de Jerusalén. En Miqueas capítulo 5 se habla de aquella pequeña ciudad llamada Belén, en la que, sin embargo, nacerá el Mesías. Recuerden, y tú, Belén, no eres la más pequeña, de ti saldrá el Mesías, el Señor. Allí está. Cuando la mujer haya dado a luz a su hijo, se reunirán nuevamente el resto de los pueblos amigos. Juan utiliza en este versículo 21 del capítulo 16
esta experiencia y presenta la muerte de Jesús como un nacimiento. Lucas, en el libro de los Hechos, lo presenta también como un parto. La resurrección de Cristo es como un parto, porque no era posible que la muerte lo retuviera en el seno de la tierra. Y entonces rompe los lazos de la muerte y da a luz a Cristo resucitado. Vean que la imagen del parto recorre las páginas de la Biblia para mostrar esto. Por un lado, la experiencia del dolor ante el parto, y luego la criatura que da a luz, que engendra nuevos pueblos para Dios. El dolor, la tristeza que vivía la comunidad cristiana de Juan a finales del siglo I, principios del siglo II, claro, perseguida, con tristeza, con angustia, con persecución, y posiblemente, además de que había aquella idea de que Jesús había dicho que vendría, ya pasaron 70 años por ahí, de que lo dijo, no volvió. ¿Qué pasó con la venida de Jesús? Técnicamente, ¿qué pasó con la parucía? Se está retardando, los testigos oculares ya murieron, ¿y ahora qué será de nosotros? Claro, todo esto haría un horizonte bastante oscuro. Pero Juan quiere animarlos. No se trata de experiencias de muerte. No se trata de un dolor que no da a luz un parto, un hijo. Son dolores de parto, precisamente porque esos dolores de parto darán a luz. Saben que el dolor es más fuerte que la vida, y este dolor engendrará una vida nueva. Los cristianos perseguidos están viviendo dolores de parto, y puede ser vivido como tal, siempre con la esperanza de la luz de aquel que ya nació, murió, fue sepultado, destruyó el poder de la muerte y ahora está glorificado. Cristo nos dice, yo he vencido al mundo. Recuerden, ya lo dijimos. No tengan miedo, yo he vencido al mundo. Aunque tengan que padecer, los odiarán, los matarán, pero yo he vencido. No tengan miedo, su muerte no quedará en la tumba, su muerte será para la vida eterna. Son puras palabras de ánimo que quiere comunicarnos Jesús con esta imagen del parto. Bien, hagamos un momentito de oración breve, una oracióncita más o menos breve, que nos ayude a recapitular esta experiencia, este querer Jesús decirnos, será breve el momento, su alegría será mayor. Jesús, gracias porque tú insistes en que la alegría que experimentaremos cuando tú nos verás de nuevo, nadie nos la quitará. Gracias porque la alegría escatológica, prometida a la fe, ya nos ha sido otorgada de forma adelantada en tu misterio pascual. Gracias, Jesús, porque nos dices que esa alegría que completa la naturaleza de la felicidad escatológica terminará con todas las preguntas, pero que no es algo solo del futuro. Se trata también de la alegría del presente, del aquí en el mundo. Jesús, tu manifestación o regreso jamás tiene para la fe el carácter de una demostración espectacular, de una visión impresionante. Cuando tú te manifiestes y nos vuelvas a ver, ocurrirá de forma velada, bajo la forma de la palabra, bajo la forma del Espíritu, de los sacramentos, del compromiso amoroso de los seres humanos entre sí, del ámense unos a otros como tú los has amado, nos has amado. Jesús, la tribulación, la perplejidad, pertenecen también a la experiencia de la fe. El dolor de parto es algo que va unido a la fe. ¿Por qué? Porque la fe es un movimiento vivo del ser humano que vive en la historia, y allí hay dolor y hay luz. Por eso mantienes también la promesa, pero su tristeza se convertirá en alegría.
Y esta tristeza nadie nos la quitará, porque tú la has ganado en la cruz y en tu glorificación. Vamos al versículo 22, que tiene aquí dos elementos muy importantes. Dice, así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver, se alegrará su corazón, nadie podrá quitarles su alegría. Vean que es un texto que lo he dividido en 5 pequeñas frases. Ahora también ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver, su corazón se alegrará y nadie podrá quitarles su alegría. Ven que hay un ahora y hay un futuro. Va en esa dirección. Ya hemos dicho con la imagen de la mujer cuando da a luz, así como el dolor de la madre se transforma en alegría, también dice Jesús, la tristeza de los discípulos, dejados solos por un breve momento, se transformará después de su vuelta, después de que dice él, yo los volveré a ver. Vean que no dice que son ellos los que lo van a ver, es él, yo los volveré a ver. Y otra vez, la iniciativa siempre, siempre es de Jesús. Es él el que se manifestará. No son ellos que lo van a buscar. De hecho, en Juan 21, ellos se fueron otra vez a pescar. Y Jesús va allí, al lugar de la pesca, los encuentra, les permite pescar mucho, les prepara pan y pescado asado. Jesús siempre toma la iniciativa. Y ahora precisamente aparece este verbo ver. Y lo hace de orden inverso. El texto no dice, decía, que los discípulos verán al Señor, sino que Él los verá. Habrá una nueva relación entre Jesús y los discípulos. Así como el dolor y la aflicción pasarán, en el caso de la mujer, el dolor le dará paso a una gran alegría que no se acabará, que no podrá ser arrebatada. Digámoslo de otra manera, una alegría, en términos de Juan, permanente. Una alegría que permanece para siempre. Ya nadie la podrá arrancar. Sin embargo, Jesús insiste al inicio de este versículo, ahora están tristes. ¿Sí? Ahora están tristes. Ahora, también lo dijo, ¿recuerdan? Ayer, no, hoy, mañana lo va a decir, creo, ya se me hizo un enredo. Ahora no le han pedido todavía nada al Padre en el nombre de Jesús, versículo 24. Pero le pedirán en el nombre de Jesús y el Padre le dará, pero todavía ahora no lo han hecho. Ahora no saben aún que el Padre los ama por encima de toda medida, porque ellos han amado a Jesús, porque han creído en Él. Estos son los versículos de mañana, pero como mañana no tenemos sesión, estoy tomándolos para adelantar y que no se nos quede perdido el texto de mañana. Entonces, su situación actual está muy lejos de ser perfecta, porque ellos aún no tienen un conocimiento adecuado, correcto, pleno de la relación que hay entre Jesús y el Padre. Esto Jesús lo va a aclarar mucho mejor en el capítulo 17 que tendremos para disfrutar la semana que viene. La muerte de Jesús, entonces, según la metáfora de la mujer que da a luz, será un paso. Con su resurrección entrará en la vida definitiva y con esta sostiene a todos los que vivan en amistad con Él. Y por eso el júbilo será inmenso. Es más, el júbilo es el de una persona bienaventurada. Contempla la gloria de Dios. Jesús expresa, decíamos ayer, con esta palabrita micrón, un poquito de tiempo, en breve tiempo. Es por poco tiempo que Jesús los va a dejar de ver, pero luego volverá y los verá de nuevo. Es el paso de la angustia
es el paso de la congoja, es el paso del dolor a la alegría, al gozo, a la esperanza. Este poquito es el poquito de tiempo que dura el parto. El recién nacido hace que este poquito de tiempo sea rápidamente olvidado precisamente por el gozo que lleva y que se hace que se olvide la angustia. Esto será lo que producirá en los discípulos el retorno. Recuerden que dijimos, Jesús está partiendo y volviendo, partiendo y retornando, yendo y viniendo. Entonces, el tiempo entre partida y vuelta es muy breve, es algo corto. Es igual cuando nos pasa algo a nosotros. Ciertamente a veces hay angustias, hay dolores, hay situaciones humanas que duran meses, duran años y qué modo, ¿qué vamos a hacer? Pero aún en esa oscuridad, y a veces puede durar meses, y yo sé lo que es eso, allí en esa oscuridad está la palabra de Jesús. Él está siempre viniendo en su palabra. En esos momentos en que el dolor, la angustia, la aflicción, la tristeza, el llanto, la muerte nos envuelve, la palabra nos dice, aquí estoy, vuelvo a ti, sigo viniendo a ti. Por eso la importancia de la centralidad de la palabra en la vida y misión de la iglesia, en la liturgia, en la pastoral, en la evangelización de todos los tiempos y en todas las circunstancias. Entonces, así como la cruz trajo tantas lágrimas para Jesús o para los discípulos, en la cruz de Jesús, la misma cruz, una vez comprendido el significado de Jesús exaltado, glorificado, crucificado, será motivo de alegría, será motivo de libertad. Oh feliz cruz, diría San Agustín. Oh feliz noche, oh feliz cruz. Es esta experiencia. El cristiano contempla la cruz y en ella la alegría brota. ¿Por qué? Porque la esperanza me dice, no acabará en la tumba, no se quedará en la muerte. La esperanza me dice, vivirás. La esperanza me dice, resucitarás. La esperanza me dice, el horizonte es inmenso, es eterno. Por eso será motivo de libertad, de felicidad, y no cualquier felicidad. El cristiano no tiene la felicidad, decía ayer, ¿recuerdan?, de un partido de fútbol. No. Es la felicidad pascual, que por eso la iglesia lo celebra 50 días, pero son más, porque cada vez que celebramos la Eucaristía o los sacramentos es Pascua. Actualizamos el misterio pascual. Cada domingo, los 50 y tantos domingos del año son domingos de Pascua. Todos los domingos son de Pascua. No hay ningún domingo que no sea de Pascua, ni en Cuaresma. En Cuaresma también los domingos son pascuales. Por eso seguimos profesando la fe, etcétera, etcétera. Es esta experiencia, porque cada vez que la palabra se celebra, es Pascua. Es Cristo resucitado, glorificado, exaltado, el que sale adelante, se presenta y nos dice, esta palabra te anima. También en Cuaresma, para que te conviertas, para que tengas agua viva, para que venzas al pecado, etcétera, etcétera. Es la palabra, es esto, porque allí es donde está la sanación, la redención, la liberación, la vida que sostiene el caminar en nuestra historia. Jesús se detiene precisamente en este tema de la alegría, que es la alegría pascual, y que permite superar la causa de la tristeza. Estarán tristes, pero su alegría, su tristeza se convertirá en alegría. Es esta experiencia. Con estas palabras nos invita para que exploremos y asumamos la tristeza del ahora. Y este ahora es micrón, es por poco tiempo, un ahora corto, un ahora que se hace breve. La causa, inclusive, de este ahora, podemos ser nosotros mismos. Este ahora puede ser corto o largo. Una esclavitud, algo de lo que no me he liberado, un pecado, un problema de salud, por lo tanto una enfermedad, una situación emocional, una situación afectiva, una situación de duelo, una situación de las que estamos viviendo ahora, de pérdida de trabajo,
una situación de pandemia, algo que nos hace vivir continuamente tristes, ahí quejándonos, muchas veces a punto de perder el aliento de vida. Pero puede que esta situación, que puede ser que nazca de nosotros, venga de afuera. Un problema familiar, un amigo nuestro que se vuelve causa de sufrimiento, una persona de la iglesia o del trabajo que se vuelve piedra en el zapato, y algunas son más grandes que la piedra de Acerrí, aquí donde yo vivo, una mala relación, una situación moral dentro de la familia, en el hogar, una situación laboral y tantas otras que hay. Ahora lo puede producir el ser humano mismo o las causas que lo rodean. Pero si dejamos que Jesús esté viniendo, esté continuamente regresando en su palabra, se pueden disipar, se pueden iluminar. Ahí es donde entra la oración. Este tema lo vamos a ver la semana que viene. ¿Qué dice Jesús? Versículo 23. Y con este vamos poco a poco llegando al final. Aquel día no me preguntarán nada. Y esto es igual que lo que pasa precisamente si mantenemos la metáfora que Jesús usó en el versículo 21, en el 21, de la mujer que da a luz. Podemos seguir el hilo conductor. Cuando la mujer que da a luz tiene a su hijo en sus brazos, no hay palabras. Ya no hay nada que preguntar. Además que el doctor mismo dice, está en perfectas condiciones. Entonces, simplemente se contempla y el esposo va a ver a la mujer y ella no tiene muchas palabras que decir. No hay mucho que decir. Lo que había que decir se hizo carne. La palabra se hizo carne. Aquel amor se hizo carne. Entonces, dice Jesús, por eso, en aquel momento en que pase el dolor, la tristeza, la angustia, cuando ya no estarán tristes, cuando su tristeza se transforme en alegría, ya no me preguntarán nada. Por lo tanto, el tiempo en el que pasemos del ahora tristes al un poquito y Jesús nos vuelve a ver, es corto. Y este tiempo nos dejará sin palabras. Ciertamente, la contemplación del crucificado, como dice el profeta Isaías, dejó a todos sin palabras. Pero su resurrección también dejó a todos sin palabras. Los discípulos, en capítulo 20, no saben qué hacer. Y Jesús les dice la paz y quedan paralíticos, paralizados. Otra vez la paz y siguen paralizados. Ya no hay nada que decir. Está allí, es Él, es su presencia, es su persona. Así como el Espíritu es una presencia personal, el resucitado es una presencia personal y el Padre es una presencia personal. Y delante de Él, una vez que contemplemos su rostro, ya. Y aquí se explicita esta promesa a través de expresiones que pretenden aclararse recíprocamente. Ya ellos no tendrán que recurrir a Jesús. ¿Por qué? Porque una vez que esto acontezca, su elevación en la cruz, su muerte, glorificación y exaltación a la derecha del Padre, el acceso al Padre será sin intermediarios. Cristo nos ha abierto con su misterio pascual la comunicación con el Padre. Hermanos, yo sé que ustedes, y eso es muy hermoso, a nosotros, a los obispos, a los sacerdotes, a los diáconos, a los seminaristas, a las religiosas, porque nos han colocado en una esfera distinta, aunque no hay que colocarlos así. Somos ciudadanos de este mundo, cristianos en este mundo. Ustedes nos ven y nos dicen, Padre, usted que está tan cerca de Dios, señor obispo, usted que está tan cerca de Dios, pídale a Dios. Y eso está bien, porque creemos en la comunión de los santos, en el poder de la intercesión. Pero si lo vemos así, ya no es necesario que yo
ocupe de intermediarios para comunicarme con el Padre. Al Dios a quien nadie ha visto jamás, Él lo reveló, lo ha dado a conocer. El texto griego dice, Él, el que está en el seno del Padre, ha hecho la exégesis, la palabra que usa Juan. Él lo ha interpretado, lo ha revelado, lo ha dado a conocer. Ahora ya sabemos que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de los profetas, el Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, como Pablo iniciará casi todas sus cartas, el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, y sigue contando lo que este Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo ha realizado. Entonces Jesús dice, ya no me preguntarán nada. Aquí nos cortaron el texto. El texto sigue diciendo, porque entonces pedirán al Padre y Él les concederá lo que pidan en mi nombre. Ahora Jesús se convierte en el nombre en el cual o por el cual pedimos al Padre. Cuanto le pidan al Padre en el nombre de Jesús, versículo 23, ya la segunda parte que no está en el texto de hoy, el liturgo lo cortó, el Padre se los dará. Entonces, en vez de tristeza, habrá alegría plena, porque no solamente ahora conocemos el rostro del Padre, sabemos que es Padre, sino que también este Padre atenderá todas nuestras solicitudes. Y en el versículo 26 aparece incluso que se dice que la mediación de Jesús ya no será necesaria. Esto es lo que pasa con la palabra de Dios escrita, leída dentro del seno de la tradición de la iglesia. Usted coge el texto bíblico, lee el texto bíblico, el texto que la iglesia nos da. Por ejemplo, hoy no abrimos la Biblia para poner el dedo y ver de dónde sale. Eso no es leer la palabra de Dios. Leemos el texto y este texto, como lo estamos haciendo nosotros, me revela el rostro de Jesucristo, porque en el texto bíblico sale a mi encuentro la persona del Hijo Eterno del Padre que se encarnó y se convirtió libro. Al leerla, se vuelve a encarnar, sale a mi encuentro, y la palabra que está diciendo me revela el rostro de Cristo. Pero no se queda ahí, porque la lectura de la Escritura en la fe de la iglesia me revela el rostro de Cristo gracias a que el Espíritu Santo inspiró estas palabras puestas por escrito. Pero una vez que Cristo me revela su rostro, no se queda allí. Él me revela en su palabra y en su persona el rostro del Padre. Y ahí la palabra me revela el rostro de Cristo, Él me revela el rostro del Padre, y una vez que Jesucristo, la palabra, logra esto, me revela un tercer rostro, que es mi rostro, delante del Padre, que Cristo y el Espíritu Santo me revelan. Yo soy su hijo, su hija. Y una vez que descubro eso, aparece el rostro de los demás, que porque son hijos del Padre, hermanos de Jesucristo, templo del Espíritu Santo, son mis hermanos. Esto lo va a desarrollar Juan en el capítulo 17. Vean que el encuentro con la palabra, que no es un libro, aunque sea el libro, es una persona, me pone en contacto con el rostro de Cristo, el rostro del Padre, mi propio rostro como hijo o hija suyo, y ahora puedo hablar, digámoslo así, ahora podemos tutearnos el Padre y yo. Padre, venga tu reino. Padre, hágase tu voluntad. Padre, que venga tu espíritu. Padre, esta experiencia. Ya el versículo 26 inclusive nos dirá eso. No sé si el versículo 26 lo tenemos para el lunes o está para mañana, pero ahí lo retomaremos otra vez si podemos. Se trata de esto. Jesús ya no tiene que interceder más. Versículo 26. Basta mencionar su nombre y en este nombre creer que es el nombre del Hijo único de Dios, del enviado, que es el nombre del Mesías encarnado, y el Padre, porque nos ama, nos va a dar lo que le pidamos. Naturalmente que decir que nos va a dar lo que le pidamos no significa que todo lo que le pedimos nos lo va a dar. No, no.
Hay que corregir cierto tipo de oración que piensa porque ocupo algo, se lo pido a Dios y ya lo tengo. Como cuando va al supermercado, está la máquina ahí, echa la moneda y le cae el paquete de lo que sea o el refresco de lo que sea. No, Dios no nos concede sino aquello que sirva para la santificación personal y de la comunidad eclesial y la santificación del mundo. Entonces, no es que todo lo que pedimos nos lo va a conceder, no. Lo que pidamos en el nombre de Jesús, y a mí siempre me gusta decirlo, Señor, si esto es para mi bien, el bien de los demás, concédemelo. Si no, olvida la oración que te he dado. Y es así, hay que decirle, si no es para mi bien ni el de los demás, olvídalo, perdí tiempo. Ya hablé contigo, pero esto no es lo que quiero. Entonces, en razón de la unidad entre Jesús y el Padre, y entre Jesús y sus discípulos, ya no habrá más barreras, ni entre Jesús y sus discípulos, ni entre Jesús y el Padre, ni entre Jesús y el Espíritu. Ahora el Espíritu lo invocamos como presencia personal y se queda todo el rato con nosotros. Jesús es invocado, su nombre es pronunciado y, como dirá el Evangelio de Mateo, pidámosle unas palabras prestadas a Mateo: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es eso. Jesús lo dirá en el capítulo 17, que se amen unos a otros como yo los he amado. Es esta experiencia. Y allí, en este amor de unos a otros, se revelará en nombre de quién se han reunido. Es precisamente esto, aquello que dirá Jesús: yo en ti, Padre, tú en mí, yo en ustedes y ustedes en mí. Esto lo tenemos para la semana que viene. No quiero adelantar nada de la semana que viene. Entonces, esta promesa de Jesús, naturalmente, tiene su fundamento en una comunidad post-pascual. Es una alegría pascual, una alegría sin comparación, una alegría nunca antes experimentada. Un día me decía un hombre que tuvo su encuentro con Cristo, me decía: Padre, ¿por qué? ¿Por qué no me dijeron esto hace 50 años? He perdido 50 años de mi vida y la alegría que tengo hoy la busqué durante 50 años y en ningún lugar la encontré. Bueno, es eso. Cuando te encuentras no con una doctrina, no con un código moral, no con un código de leyes, aunque sea necesario, sino con una persona, la alegría. Y esa persona es el Hijo eterno del Padre, encarnado, muerto, resucitado, glorificado, exaltado. La alegría ya nadie la podrá tocar. No existe, yo siempre lo digo así, no existe nadie, no ha nacido nadie que pueda arrancarme esa alegría. Por más daño que nos puedan causar, nadie la puede arrancar porque fue el encuentro con Cristo, que tiene varias características según el texto que hemos visto hoy. ¿Por qué? Porque es el resultado del encuentro vivo con Jesús resucitado. Volveré a todos, los volveré a ver. Porque es profunda, esa viene de dentro, no está en la superficie, está allí en la raíz de nuestra existencia, brota de lo más íntimo del corazón, que dice Jesús: se alegrará su corazón. Una alegría permanente. Esta alegría nadie se las podrá arrebatar. No es una alegría de 2 horas en un partido de fútbol, ni de 2 horas en una aventura de fin de semana en el mejor hotel de 3 estrellas. No, esta alegría acompaña hasta el final. Es la bienaventuranza que se confundirá con lo que decíamos ayer, este hálito de vida eterna ya aquí, ahora, en nuestro presente. Es toda esta experiencia. En ese día, dice Jesús, ya no habrá necesidad de preguntarle nada. Ya no habrá más, porque la luz resucitada, la luz pascual que brota de la persona de Cristo, el exaltado, es la respuesta total y plena a todas las preguntas que puedan brotar del corazón humano. Ya no es necesario preguntar. Ya no hace falta. Tengo el gozo pascual. Y pediré, como Juan Pablo II al final,
déjenme ir a la casa de mi Padre. Ya, déjenme ir. Quiero ir a la casa de mi Padre. Quiero completar mi alegría. Entonces solo los discípulos podrán dirigirse a su Padre en nombre de Jesús con el poder de la oración en el Espíritu Santo, y el Padre se hará accesible. Las puertas se abrirán. Por eso el velo del templo se rompió. Es este tiempo maravilloso. En aquella hora ya no hablará Jesús de su Padre, sino que el lenguaje será directo. Jesús nos revelará al Padre mismo. Bien, hermanos, como ven, estos textos son de no acabar, es una cosa maravillosa. Hoy nos ha abierto a esta relación impresionante de la alegría plena, la alegría pascual, que nos pone en contacto directo con el misterio del Padre, oculto en el tiempo y revelado ahora por Jesucristo a nosotros, Él que está continuamente viniendo en su palabra. Hagamos una oración para cerrar. Jesús, hasta ahora los discípulos siempre habían tenido que dirigirse a ti, preguntándote. Ellos habían hecho preguntas mal hechas y malas interpretaciones. Porque Jesús, preguntar es señal de que el ser humano tiene un impulso de búsqueda, porque busca su verdadera felicidad. Y tú nos has dicho eso. Jesús, gracias, porque ahora sabemos que cuando cesa el preguntar, significa que el ser humano ha entrado ya en el campo de la total verdad divina y de la alegría plena. Ha entrado en la dimensión del amor divino, del que tú, Jesús, eres testigo, revelador y mediador. Ese amor lo has manifestado tú en tu muerte, en tu cruz, en tu glorificación. Jesús, tu retorno se realiza una y otra vez. Siempre estás yendo y viniendo en tu palabra. Siempre que el ser humano se abre con fe a tu palabra, se deja dirigir por ella bajo la acción docente del Espíritu Santo. Entonces podremos vivir la experiencia de que la fe ha llegado a su término. Una determinada manera de preguntar, pues tú mismo nos indicas que alabarte es alegría, pues nos has hecho para ti. Y como diría San Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, en la alegría eterna de la Pascua. Amén. Bien, hermanos, les invito a que sigan leyendo, releyendo. Si hay que necesidad de volver sobre el programa, compartámoslo para que otras personas descubran esta alegría que siguen buscando por todos lados, pero que solo está en Cristo, Pascua eterna. A Dios, el Trinitario, le pedimos que nos bendiga, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Un feliz fin de semana. Participen desde sus casas en la Eucaristía. Yo tendré a las 6 de la tarde desde la parroquia de Cerrí el domingo, y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo lunes. Bendiciones para todos.